Saludos cordiales. Mi nombre es Leonardo Rafael Jacome Gómez. Soy ingeniero agrónomo. Tengo una maestría en nutrición vegetal y soy doctorante en ciencias agrícolas de la Universidad del Zulia de Venezuela. Actualmente soy docente del Instituto Superior Tecnológico Calazacón y me desempeño también como coordinador de investigación, desarrollo tecnológico e innovación del instituto. He realizado algunas investigaciones en el área de agricultura y ganadería. Prácticamente algunas publicaciones que tengo son el efecto del sombreado sobre el pasto Mombasa Megathyrsus maximus en Santo Domingo de los Áchilas, el efecto de la fertilización organomineral en pastos brachiaria, mulato y saráis en Santo Domingo. Y también se ha hecho un estudio sobre la yuca, que tenemos densidades y sistemas de labranza en el cultivo de yuca, manijito esculento, y también tenemos que se ha hecho la segunda etapa, que es probando la fertilización en el cultivo de yuca. El tema que se va a tratar hoy es el efecto de fertilización organomineral en pasto Mombasa Megathyrsus maximus bajo sombra en época seca en Santo Domingo de los Áchilas. El pasto Mombasa es una guinea mejorada que lo conocemos, que tenemos algunas variedades como el Tanzania y el Mombasa, que las más que se conocen, que son traídas de Brasil. Su nombre científico es Megathyrsus maximus, es el nombre actual. El que se conocía anteriormente era el Panicum maximus. Tenemos que los pastos constituyen la base primordial de la alimentación bovina y la más económica. La falta de conocimiento de los productores hace que existan inconvenientes en los rendimientos de leche y carne. El sector pecuario tiene dificultades para mantener una buena producción de biomasa de pastos, debido a la poca o casi nula fertilización, ya que el pasto no lo consideran como un cultivo. Y en realidad deberíamos considerar como un cultivo donde se hacen las labores culturales, en este caso de manejo, limpieza, desbrote, control de malezas, control de plagas y enfermedades y una adecuada fertilización, por los cuales tienen bajos rendimientos por un mal manejo que se realiza. Por lo que tenemos que la producción de forraje bajo sombra es una de las alternativas que es para mejorar los ingresos y rendimientos de biomasa en las unidades productivas agropecuarias. En la actualidad hay cultivos, en este caso de cítricos o forestales, en los cuales podemos incluir pastos, y el pasto Mombasa resiste muy bien para la producción de biomasa. Se demora un poco más de tiempo, pero podemos sacar provecho de estos. Y para lo cual también queremos probar el uso de los abonos orgánicos para mejorar las propiedades físicas del suelo y mejorar la producción de biomasa, en este caso de los pastos. Se planteó como un objetivo evaluar el efecto de la fertilización organomineral en pasto Mombasa Megathyrsus maximus bajo sombra en cultivos fruto pastoril en época seca. Y como objetivos específicos se planteó determinar el abono orgánico más eficiente para la producción de biomasa en pasto Mombasa Megathyrsus maximus bajo sombra en época seca. Establecer mejor tratamiento cuanto a la producción y calidad del pasto Mombasa Megathyrsus maximus bajo sombra en época seca y realizar un análisis económico de los tratamientos en estudio. La presente investigación se realizó en la finca La Maravilla, ubicada en la provincia de Santo Domingo Sáchilas, Cantón Santo Domingo, en el recinto Pradera del Toachi. El factor de estudio es la fertilización organomineral. Los fertilizantes organominerales que se utilizaron, que vienen a ser los tratamientos, tenemos el compost de estiércol bovino, que es en base a los desechos orgánicos de las mismas ganaderías que se desechan, y lo podemos hacer compost para utilizarlos en los mismos suelos. Tenemos el T2, que es el vermicompost, que es el humus de lombriz. En este caso, el humus podemos obtener con lombrices del estiércol del ganado. T3 tenemos la pollinasa, y también se lo puede conseguir en los planteles avícolas o también ya como marca registrada como ecobonasa. T4 tenemos los residuos orgánicos a base de como el biocompost y los residuos biofermentados como el biowhey y el testigo sin aplicación, para la cual tenemos los 6 tratamientos en estudio que se planteó, que son aplicación de abonos orgánicos en forma sólida, que se realizaron al inicio de la investigación, para lo cual se utilizó un pasto en Mombasa establecido.
bajo sombra del 60% con naranja Valencia, en el cual se evaluaron 2 cortes consecutivos cada 45 días, ya que se trataba la época seca. La aplicación de estos abonos orgánicos se realizó al voleo al inicio del ensayo, cuando se realizó un corte de igulación y se aplicó, en este caso, los abonos al voleo, de acuerdo a los requerimientos del pasto y a los requerimientos, a los extracción que tenemos en este caso del suelo, cuánto aporta el suelo. En base a esto hicimos la cosa. Se utilizó un diseño de bloques completos al azar con 4 repeticiones y se planteó el esquema de adheva que observamos allá, con un error experimental de 15 grados de libertad. Entre los resultados, para la variable cobertura se observa que tenemos con 3 rangos de simplificación, ubicándose con el más alto en el primer rango de simplificación, el T1, que es el compost de estiércol bovino, con 71.9% de cobertura, seguido por el vermicompost y tercero por la polinasa. Esto se debe a que el compost bovino actuó mucho más rápido en la cobertura del pasto, bajo sombra, mejor resultado obteniéndose. Luego tenemos la variable altura de planta, en la cual se observó también 3 rangos de indicación, ubicándose en el más alto, el primer rango con mayor altura de planta, la polinasa, con 102.3 centímetros de altura, y seguidos los demás más inferiores. La altura de planta se determina que en ciertos lugares tenemos que en base a la altura de planta se da la alimentación al ganado, o sea, se da el pastoreo. En este caso determinamos qué altura del pasto podemos tener. Como estuvo a los 45 días, tenemos esta altura. Entonces podemos obtener a los 35, 30 viendo la altura del pasto que queramos y de acuerdo al contenido de calidad o de proteína que queremos tener. En cuanto a la variable número de macollas por metro cuadrado, se ubicó con más macollas por metro cuadrado el tratamiento con polinasa, con 10.3 macollas por metro cuadrado, superior a los demás. Y en último lugar está el T6, que es el testigo, con 8.5 macollas. Esto es de acuerdo a cuántas macollas o cepas tenemos en un metro cuadrado. De acuerdo a la variable el área radicular por planta, de acuerdo al porcentaje, se observa que el T2, que es el vermicompost, se obtuvo mayor área radicular, con 20.6%, comparando entre la parte del tallo, la biomasa, y con la parte de las raíces, siendo mejor en este caso el T2, que es el vermicompost. En la variable relación hoja-tallo, se ubican con más alto el vermicompost y la polinasa, con 1.7, o sea, la relación de hoja superior, obteniéndose mejor en el vermicompost y polinasa, siendo mejor que haya, mientras más alto es la relación de hoja en relación al tallo, es mucho mejor. En la variable de producción de materia verde o biomasa, en toneladas por hectárea por año, se observa en primer lugar el tratamiento del T3, la polinasa, con 126.6 toneladas por hectárea por año, siendo superior a los demás. Y en segundo lugar tenemos el T1, que es el compost bovino. Y en tercer lugar es polinasa. Esto en producción de biomasa o materia verde que tenemos en toneladas por hectárea. Es lo que se consume. Pero en realidad el rendimiento en materia seca tenemos que variar un poco, ubicándose en primer lugar el T5, que son los residuos biofermentados, con 18.6, y seguido por el T3, que es la polinasa, con 18.2, y el T1, el compost bovino, con 17.8, ubicándose todos estos en el primer rango, siendo superiores a los demás. Observamos que el rendimiento de materia seca en estos tratamientos es superior, porque actúa más rápido. En este caso, el abono orgánico se descompuso más rápido y actuó de mejor manera en comparación a los otros. En cuanto
a la calidad del pasto que se realizó mediante el análisis bromatológico, de acuerdo al contenido de proteína, en mejor lugar se ubicó la polinasa, el T3, con 13.42% de proteína, que siendo superior además, seguido por el vermicompost, el T2 con 12.75 y el compost bovino. El contenido de ceniza y fibra que también observamos, pero lo que más nos interesa es el contenido de proteína. Y el testigo con un 10.17% de proteína inferior. Esto, el pasto Mombasa a los 45 días en una época seca. De acuerdo al análisis beneficio-costo, tenemos que el mejor tratamiento se obtuvo con la aplicación de polinasa con 1.82, la relación beneficio-costo siendo superior, y tenemos el T5 residuos biofermentados con 1.74 siendo los mejores. Y la parte del compost bovino con en tercer lugar 1.54. En cuanto a las conclusiones, tenemos que los mejores promedios de cobertura y altura del pasto se alcanzaron con el compost bovino, 71.96% de cobertura, y polinasa con 102.31 centímetros de altura. El rendimiento más alto en materia seca del pasto Mombasa se determinó con los residuos biofermentados con 18.63 toneladas por hectárea por año, seguido por polinasa 18.22 toneladas por hectárea por año. De acuerdo a la calidad del pasto, el valor nutritivo en base del análisis ontológico, el porcentaje más alto de proteína se consiguió con la polinasa 13.42%, seguido por el compost bovino con 13.1%. En cuanto al análisis económico, la mejor relación beneficio-costo se obtuvo con el polinasa con 1.82, seguido por los residuos biofermentados. En cuanto a lo que podemos decir, que en primer lugar se ocupó, en este caso, obtuvo la polinasa, y seguido tenemos que hacer el compost bovino de estiércol descompuesto. Lo que podríamos decir que es una buena técnica aplicar en este caso el compost bovino de nuestros corrales, de los desechos que salen, elaborar los compost y aplicar microorganismos, descomponerlo y aplicarlos al suelo, una buena en base a los resultados obtenidos. En primer lugar se ocupa la polinasa, pero en segundo lugar tenemos el compost bovino, entonces por lo cual es recomendable utilizar en este caso el estiércol descompuesto para aplicarlo en los mismos suelos y poco a poco aplicándole para que tener unos mejores resultados. Con esto es mucho. Muchas gracias por todo. Nos veremos en otra ocasión.